Buenos días, profesora. Nuestro grupo está conformado por Jacob Chavarría, Yanela Jacome, Zuleika Lucas, Matute Cedeño, Peñamero, Pesantes Madrid y Taide Molina. Vamos a hablar sobre la reproducción interna y externa de los animales. El primer tema que vamos a conceptualizar va a ser la gametogénesis. La gametogénesis es una formación de gametos por las cuales los haploides y participan el proceso de reproducción sexual entre los animales. Este se divide en dos, en hembras y en machos. Las hembras, que son las que tienen las gónadas femeninas, u ovarios que producen gametos femeninos, que son los óvulos y los ovarios. Los óvulos son más grandes que los espermatozoides, son los que se almacenan las sustancias y reservan para que se alimente el embrión a lo largo de su desarrollo. Y finalmente los ovarios, este se encuentra situado en los cúmulos óculos, formado por la masa de las células de las glándulas situadas radialmente formando la corona radial. En cambio, el de los machos son los que poseen las gónadas masculinas o testículos y reproducen gametos masculinos o espermatozoides. Un tema fundamental que abarca es la fecundación, que este es el proceso por el cual se unen dos gametos haploides fusionados sus núcleos. Existen dos tipos de fecundación. La fecundación externa, que se realiza fuera del organismo materno, donde los gametos son expulsados. Este tipo de fecundación se realiza en el agua y depende del lanzar. Y la fecundación interna, que se produce dentro del organismo materno y es necesario el contacto entre los sistemas reproductores del macho y la hembra. El desarrollo embrionario. En este, el embrión se desarrolla en un proceso que está controlado con tanta precisión en todas las células. En los procesos, en los procesos que se intervienen en el desarrollo embrionario está la multiplicación. En esta se incrementa el número de células que forman el embrión. Y después tenemos a la diferenciación celular, en las cuales las células cambian tanto en la forma como en la función. Como tercer proceso, tenemos a la migración de células, las cuales se producen fundamentalmente en los animales para formar tejidos y órganos. Y por último, tenemos el crecimiento celular, la cual las células, tras las primeras divisiones, recuperan su tamaño inicial. También está el desarrollo embrionario temprano, en la cual el óvulo fecundado inicia su desarrollo mediante una segmentación y esta se divide en repetidas veces. Bueno, ahora tenemos los tipos de segmentación, que estos se dividen en cuatro. Primero tenemos la segmentación total. Que la segmentación total igual, esta se produce en los huevos isolecíticos, que estos reparten un escaso vitelo que poseen en un modo uniforme en el huevo. Como segundo, tenemos la segmentación total y desigual. Esta se produce en los huevos heterolecitos. Estos tienen un escaso vitelo y está repartido de forma desigual. Luego tenemos la segmentación parcial y discoidal, que esto se da en los huevos telelocéticos que se dan en aves, reptiles y peces. Estos tienen cantidades mucho mayores de vitelo. Como cuarta y última, tenemos la segmentación parcial y superficial, que se caracteriza por estar en los huevos centrolecíticos, que son típicos de la mayoría de los artrópodos, y estos poseen gran cantidad de vitelo. Bien, ahora vamos para la fase del desarrollo, la blástula. Bueno, en pocas palabras, generalmente es la capa que rodea una cavidad rellena de líquido. Ahora vamos con la gástrula. Esta es la etapa del desarrollo embrionario de todos los animales, excepto a las esponjas, porque permanece en el proceso de la blástula. Capas embrionarias. Mesodermo. Desarrollará el tejido muscular, el corazón y los tejidos conjuntivos y esqueléticos. Celoma. Transporta los alimentos, los gases, residuos y sirve como esqueleto hidrostático. El desarrollo embrionario tardío.
El embrión tardío se debe convertir en un animal completamente desarrollado antes de su nacimiento. Los invertebrados exhiben múltiples estrategias reproductivas que varían dependiendo del grupo. Los moluscos tienen una reproducción solamente sexual. También tenemos los cnidarios, que su reproducción es sexual, asexual y alterna. Continuamos con los anélidos, que los anélidos representan solo dos ovarios y varios pares de testículos. Los nematodos, la reproducción de los nematodos se puede dar por partenogénesis, pero es bastante más habitual que se dé por reproducción sexual. Son aquellos animales que tienen esqueleto interno con columna vertebral y cráneo. Peces, fundación externa y reproducción ovípara. Los peces ponen muchos huevos. Una vez puestos, el macho libera sus espermatozoides. Los peces depositan los huevos en un lugar seguro. Presenta fecundación interna. Muchos tiburones son ovíparos y pares crías bien desarrolladas. Peces hermafroditas. En un determinado momento de su vida, estos peces cambiarán de sexo. Pueden ser juveniles machos. Padres embarazados. Los caballitos de mar son una especie de monograma. Durante el apareamiento, la hembra transfiere los huevos a una bolsa que el macho tiene. Anfibios. Nacen como una larva acuática que se desplaza con una cola y respira por las branquias. Metamorfosis de la rana. Los huevos tienen una cubierta delgada, ya que los espermas deben atravesarla para la fecundación. Neotenia del ajolote. El ojolote, es una salamandra. Presenta una característica especial, la anotonenia. Fecundación interna en anfibios. Es una particularidad de las salamandras. Tras el cortejo, el macho deposita sobre el suelo húmedo sus espermas que luego la hembra introducirá en su cloaca. Reptiles se reproducen mediante huevos. Los huevos de los reptiles se parecen bastante a los de otras especies. Otras especies lo hacen con 2 hemipenes. En cada fecundación utilizan uno de ellos. El huevo amniota está diseñado para poder sobrevivir en condiciones áridas. El huevo necesita reservas tanto de agua como nutrientes. Cortejo, se necesitan dos progenitores, una hembra y un macho, de la misma especie. Estos movimientos es para poder decir que están en disposición de busca de aparearse. El sexo de los cocodrilos. Según la temperatura que se alcance en la incubación depende del sexo de los cocodrilos que nacerán. Aves. Suelen ser un poco complicadas y largas. El apareamiento generalmente es precedido por un cortejo. Huevos. Los huevos amnióticos de las aves tienen un cascarón duro. Los huevos siempre son blancos o de colores pasteles. Cortejos en las aves, vibraciones de plumas, tamborileos, danza y movimiento de las alas y cola. La cópula. Luego del cortejo se da lugar a la cópula, que varía según la especie. La cópula se da por medio de la unión y frotamiento de las colocas. Bueno, ya por último tenemos los mamíferos.
los cuales tienen una reproducción sexual y el macho posee un pene que es necesario para introducir los espermas en el aparato reproductor de la hembra. En los hábitos de los mamíferos, en estos está la polignia, la polignia, la cual es la forma más habitual en la que el macho se puede aparear con varias hembras diferentes. La poliginandría, en la cual es donde tanto machos como hembras se aparean con varios individuos del otro sexo. La monogamía es la relación en la cual un macho y una hembra se aparean y esta unión durará por lo menos una estación reproductiva. Y la poliandria, la cual es la relación en la cual la hembra se aparea con todos los machos de un grupo o colonia. Está el cortejeo, los cuales los mamíferos suelen tener mecanismos de cortejo más o menos elaborados, los cuales incluyen llamadas, exhibiciones y combates entre machos. Y ya están los mamíferos ovíparos, los cuales los cuales son las principales características, es que ponen huevos en vez de parir. Y estos animales presentan algunas características de los mamíferos, pero carecen de otras. Esa sería toda la exposición. Gracias.